Bienvenidos a un viaje único a través del tiempo, donde los ecos del antiguo Egipto aún susurran entre las arenas doradas. Hoy, están a punto de descubrir un relato oculto durante milenios, la canción de cuna secreta del faraón. Esta no es solo una historia, es un puente hacia lo desconocido, hacia los misterios que la historia oficial no pudo borrar. En este video, serán testigos de un relato que mezcla la majestuosidad de las pirámides, la espiritualidad de los dioses y la fragilidad de un canto destinado a proteger un alma real. Cada palabra que escucharán está impregnada de simbolismo y emoción, diseñada no solo para entretener, sino para conmover y despertar preguntas en lo más profundo de su ser. Les invito a abrir sus corazones y sus mentes, porque lo que aquí se narra puede transformar la manera en que perciben la historia y el poder de las melodías antiguas. Acompáñenme a encender la antorcha que iluminará los pasillos del pasado. Prepárense, porque lo que está por revelarse es más que un cuento, es un legado. Bienvenidos, iniciemos juntos este viaje al misterio eterno del faraón dormido bajo la canción de cuna. Imagina un canto tan poderoso que no fue compuesto para dormir a un niño, sino para sellar un destino real. Una canción que, susurrada entre columnas de piedra y estrellas eternas, guardó durante milenios el secreto de un faraón cuyo sueño jamás terminó. Hoy, tú serás testigo de esa melodía prohibida. Suscríbete para saber más sobre historia. Dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia. Y empieza aquí. El sol ardía implacable sobre las dunas del desierto egipcio, tiñendo de oro y fuego el horizonte. A lo lejos, un arqueólogo avanzaba lentamente, como si cada paso fuera una lucha contra siglos de silencio. Su nombre era Dr. Samuel Idris, un hombre de mirada profunda y piel curtida por los viajes interminables bajo climas extremos. Tras años de exploraciones sin hallazgos significativos, había llegado al Valle de los Reyes guiado únicamente por un presentimiento, un murmullo que parecía resonar en sus sueños. Una tormenta de arena repentina lo sorprendió. El viento rugía, levantando nubes que golpeaban su cuerpo con furia. Samuel buscó refugio, y entre las ráfagas, sus ojos captaron una abertura en la arena, un hueco apenas visible que parecía respirar polvo. Sin pensarlo, comenzó a cavar con sus propias manos, hasta que la entrada de una cámara sepultada se reveló. Descendió con la ayuda de su linterna, iluminando paredes cubiertas de jeroglíficos. El aire era espeso, como si llevara siglos sin ser tocado. Al fondo, un sarcófago en miniatura, tallado con símbolos de protección, esperaba en silencio. No contenía un cuerpo, sino un papiro enrollado, envuelto en telas deshilachadas. Con cuidado Samuel lo desplegó. No era un texto funerario ni un himno religioso común, era una partitura musical. Extrañas notas, grabadas con tinta oscura y rodeadas de símbolos de estrellas, parecían flotar sobre las fibras del papiro. Había una inscripción que lo heló: la canción de cuna del faraón no debe ser entonada. El arqueólogo sintió un escalofrío. A pesar de la advertencia, un cosquilleo recorrió su mente como si las notas quisieran salir a la luz. De pronto, el silencio fue interrumpido por un eco suave, casi como un susurro. Era imposible, y sin embargo, Samuel escuchaba un canto leve que parecía provenir de las paredes mismas. La melodía, delicada y profunda, lo envolvió con una calma extraña, pero al mismo tiempo con un peso que lo hizo temblar. Se llevó la mano al pecho y comprendió que lo que había encontrado no era solo un registro arqueológico, sino una llave para abrir un secreto que había dormido por miles de años. En ese instante, la linterna parpadeó, y por un segundo creyó ver la silueta de un niño envuelto en vendas, acunado por brazos invisibles. Samuel retrocedió con el corazón latiendo a toda velocidad. El eco se desvaneció, pero el misterio había comenzado. El papiro descansaba entre las manos temblorosas,
del Dr. Samuel Idris. Las notas grabadas en tinta oscura parecían vivas, como si quisieran desprenderse del pergamino y resonar en el aire. Samuel, con la respiración agitada, se preguntaba por qué una simple canción de cuna habría sido sellada con tanto celo. Mientras estudiaba los jeroglíficos que acompañaban la partitura, descubrió un pasaje inquietante, cántico nacido del aliento de los dioses, solo para los oídos del faraón niño. Quien lo entone fuera de su propósito despertará lo que nunca debe despertar. La advertencia era clara, aquel no era un canto común, sino una melodía sagrada, reservada únicamente para un faraón en su infancia, quizás como un sortilegio protector. Sin embargo, la pregunta persistía, ¿qué tenía de tan peligroso una canción de cuna? De pronto la cámara se estremeció con un crujido. Samuel levantó la linterna y vio que en la pared surgían relieves invisibles hasta ese momento, activados por la humedad de su respiración. Allí estaban representadas escenas, una madre real acunando a un niño envuelto en vendas, sacerdotisas entonando cánticos bajo la luna, y guerreros arrodillados como si se rindieran no a un ejército, sino a una melodía. El arqueólogo retrocedió, fascinado y aterrorizado a la vez. El eco volvió, más claro esta vez. Una voz femenina, suave como el viento nocturno, comenzó a entonar una melodía apenas audible. Era un canto hipnótico, dulce, pero cargado de un poder latente. Samuel sintió que el aire se espesaba, que la cámara se transformaba en una cuna gigantesca, donde él mismo era arrullado. Con un esfuerzo, rompió la concentración y apagó la linterna para detener el efecto. La oscuridad lo envolvió, pero la canción no cesó. Al contrario, se hizo más intensa, y Samuel juró escuchar un segundo coro, como si varias voces se unieran desde distintos puntos de la tumba. De repente, una figura apareció frente a él, la silueta de una mujer vestida con túnicas blancas y un collar de lapislázuli. Sus ojos eran dos brasas que lo miraban sin parpadear. No habló, pero en su presencia, Samuel comprendió que estaba frente a una sacerdotisa guardiana del canto. Ella levantó la mano en señal de advertencia y señaló directamente el papiro. Samuel entendió que aquel secreto no debía ser revelado a la ligera, pero en lo profundo de su corazón, la obsesión ya había nacido. La canción prohibida había despertado. Mucho antes de que el papiro llegara a las manos del Dr. Samuel Idris, la melodía prohibida había nacido en el corazón de un palacio de Tebas. Era una noche cargada de presagios, el Nilo brillaba con reflejos plateados, y en el cielo se abría una luna inmensa que parecía bendecir el nacimiento de un nuevo soberano. Entre muros decorados con oro y relieves de dioses protectores, una reina exhausta daba a luz a su hijo, heredero de una dinastía destinada a la gloria y al misterio. Cuando el niño lloró por primera vez, los sacerdotes se arrodillaron, pues se decía que su llegada había sido anunciada en las estrellas. La nodriza, una mujer de ojos oscuros y brazos firmes, tomó al pequeño y lo envolvió en telas de lino fino. Sin embargo, no fue el llanto lo que quedó grabado en la memoria de los presentes, sino el silencio repentino que siguió. El niño dejó de llorar en cuanto escuchó un canto. La reina, aún débil, tarareaba una melodía que nadie en la sala había oído antes. Era suave, envolvente, casi divina. No parecía provenir de su memoria, sino de algo más profundo, como si hubiera sido susurrada por la misma diosa Isis en su oído durante el parto. El pequeño faraón se calmó al instante, sus ojos recién abiertos reflejando el brillo de la lámpara de aceite. Los sacerdotes intercambiaron miradas de temor y reverencia. Uno de ellos, el escriba de ojos grises que registraba cada acontecimiento, escribió en el papiro real: el faraón duerme bajo el canto prohibido. Este será su escudo y su maldición. Esa misma noche, la canción fue confiada a un círculo secreto de sacerdotisas. Ellas tenían la misión de custodiarla, asegurándose de que solo se entonara en presencia del niño real. El eco del canto se transmitió de boca en boca, de madre a guardiana, convertido en un ritual sagrado.
Pero entre los corredores oscuros del palacio, otros oídos también lo escuchaban. La melodía despertaba tanto devoción como codicia, porque, según los rumores, quien dominara aquella canción tendría poder no solo sobre el sueño, sino también sobre la vida y la muerte. El niño, envuelto en lino y coronado con un amuleto en forma de escarabajo dorado, durmió plácidamente aquella noche. Nadie podía sospechar que su cuna era, al mismo tiempo, un altar y un campo de batalla invisible. La noche caía sobre Tebas, y el palacio real parecía flotar entre luces de antorchas y sombras que se deslizaban por los corredores. El recién nacido faraón dormía plácidamente, envuelto en lino, mecido por la nodriza. El canto de su madre aún resonaba en los pasillos como un eco imposible de olvidar. Pero aquella noche, algo más se manifestó. La reina, debilitada por el parto, descansaba en sus aposentos adornados con columnas pintadas de loto azul. Entre sueños, escuchó una voz femenina, que no era suya, suave y envolvente como un río de seda. La voz susurraba palabras incomprensibles al principio, hasta que lentamente comenzaron a tener sentido. Era la diosa Isis, patrona de la maternidad y la magia, quien se comunicaba con ella. Tu hijo es un elegido, un rey cuya vida dependerá de un canto. Lo arrullará en el sueño, pero también lo protegerá de las sombras. Sin él, su destino será arrebatado antes de tiempo. La reina, entre el temor y la devoción, se arrodilló en el suelo, aún dentro de su propio sueño. Isis apareció frente a ella, majestuosa, con alas desplegadas, que parecían abarcar todo el cielo nocturno. En su mano, sostenía un ankh que brillaba con luz dorada, y en su frente, el disco solar resplandecía con intensidad divina. Confía la melodía a las guardianas, continuó Isis, pues solo ellas sabrán custodiar su poder. Pero recuerda, mujer de la tierra, el canto nunca debe ser entonado fuera del lecho del faraón. Quien lo profane abrirá una puerta que ni los dioses podrán cerrar. La reina despertó con lágrimas en los ojos. Su respiración era agitada, pero el eco de las palabras divinas aún vibraba en su pecho. Corrió hacia la cuna de su hijo, y lo observó dormir con calma, como si el mismísimo soplo de Isis lo cubriera. Convocó en secreto a las sacerdotisas del templo de Hathor, conocidas por sus cánticos y danzas sagradas. Frente a ellas, la reina relató lo ocurrido, y confió el secreto de la canción, entonándola apenas en un murmullo, con la advertencia de que jamás saliera de su círculo. Las sacerdotisas, vestidas con túnicas blancas y coronas de flores de loto, juraron por sus vidas guardar la melodía. El escriba de ojos grises presenció el juramento, y dejó constancia de ello en un registro oculto. Esa misma noche, mientras la luna ascendía sobre el río Nilo, un viento extraño recorrió los corredores del palacio. Nadie lo supo con certeza, pero algunos guardias afirmaron haber escuchado un arrullo proveniente de las estrellas. El canto ya no era solo de la reina, pertenecía al legado de los dioses. El amanecer teñía de rojo y oro las orillas del Nilo cuando las sacerdotisas de Hathor marcharon en procesión hacia un templo oculto entre columnas de papiro y palmeras. La reina madre había confiado en ellas la canción de cuna secreta, y ahora debían cumplir con la tarea que la diosa Isis había ordenado, proteger la melodía como si fuera un tesoro divino. El templo, conocido solo por los iniciados, no era un edificio colosal como Karnak o Luxor, sino un santuario escondido en el corazón de un oasis. Sus muros estaban decorados con frescos de danzantes y músicos, instrumentos tallados en piedra y jeroglíficos que hablaban del poder del sonido como puente entre mortales y dioses. Al entrar, el eco de sus pasos se transformó en notas sutiles, como si el aire mismo resonara con acordes invisibles. En el centro del santuario, sobre un altar de alabastro, se encontraba el arpa de Horus, un instrumento antiguo cuya madera parecía respirar. Se decía que ese arpa había sido construida con un árbol bendecido por los dioses y que solo respondía a melodías sagradas. Las sacerdotisas se colocaron en círculo, vestidas de blanco, coronadas con flores de loto,
cerraron los ojos y comenzaron a entonar la canción prohibida en un murmullo suave. La melodía llenó el templo, flotando como un humo invisible que acariciaba las paredes. Entonces el arpa vibró por sí sola, acompañando la melodía como si una mano invisible la pulsara. El escriba de ojos grises, presente en la ceremonia, observaba en silencio. Sus dedos se movían rápidos sobre una tablilla, registrando cada detalle, la intensidad de la voz, la reacción del arpa, los gestos de las guardianas. En su interior, sin embargo, sentía algo más, el temor de que ese conocimiento pudiera tentar a quienes no buscaban proteger sino dominar. Cuando la canción terminó, el templo quedó envuelto en un silencio reverente. Una de las sacerdotisas más ancianas levantó las manos y habló: «Hoy juramos por Isis y Hathor que este canto no saldrá de estas paredes, salvo para arrullar al faraón. Su poder es escudo, pero también espada». Las demás repitieron el juramento, y en ese instante, una corriente de aire recorrió el templo como respuesta de los dioses. Lo que nadie advirtió fue que en las sombras, un sirviente del palacio había logrado infiltrarse. Sus ojos brillaban con codicia. Había escuchado lo suficiente para saber que esa canción no era solo un arrullo, sino un arma envuelta en dulzura. La melodía ya no estaba solo en manos de las guardianas. El peligro había comenzado a gestarse. La luna llena bañaba de plata los muros del Palacio Real de Tebas. Aunque la ciudad dormía, el palacio nunca estaba en silencio. Pasos de guardias resonaban en los pasillos, antorchas crepitaban, y el viento arrastraba rumores por las galerías. Sin embargo, aquella noche, algo diferente se gestaba. Las sombras parecían más densas, y un aire de conspiración flotaba entre los pilares de piedra. El sirviente que había presenciado el canto en el templo de Hathor regresó al palacio con el corazón latiendo a toda prisa. Sabía que había escuchado algo prohibido, pero en vez de temor, lo embargaba la ambición. En las salas más ocultas, buscó a su amo, un sacerdote de mirada dura, conocido por su obsesión con los secretos divinos. «He oído el canto, mi señor», susurró el sirviente arrodillado. «No es solo un arrullo, es un arma». El sacerdote entrecerró los ojos. Había esperado años para obtener aquella información. La canción, según los antiguos escritos que había estudiado en secreto, podía doblegar la voluntad y alterar el destino mismo de un hombre. Si lograba dominarla, podría no solo controlar al faraón niño, sino también convertirse en el verdadero poder tras el trono. Mientras tanto, en las cámaras reales, la reina contemplaba a su hijo dormir. El pequeño faraón descansaba bajo la protección de la nodriza, ajeno al peligro que acechaba entre los corredores. La madre no lo sabía, pero la intriga se había infiltrado en su propia casa. El escriba de ojos grises, atento como siempre, percibió movimientos extraños en el palacio. Desde un rincón oscuro observó cómo el sacerdote conspirador se reunía con mensajeros encapuchados. Su instinto le gritaba que aquel secreto estaba en riesgo. Sin embargo, dudaba, debía revelar lo que había visto y arriesgarse a ser acusado de traición, o guardar silencio y proteger sus propios registros. Las sombras crecían en el palacio. Los murmullos de conspiradores se mezclaban con el murmullo del viento nocturno. Afuera, el Nilo brillaba tranquilo, ignorante de que dentro de las murallas se tramaba el primer intento de robar la canción de cuna sagrada. Esa noche, el Palacio Real dejó de ser un refugio y se convirtió en un tablero de poder. En el corazón del Palacio de Tebas, donde las columnas estaban decoradas con flores de loto pintadas, y el olor a incienso impregnaba el aire, vivía una mujer cuyo destino estaba entrelazado con el del faraón niño. Era Neferura, la nodriza, elegida por la reina no solo por su fortaleza y ternura, sino porque su linaje provenía de familias que, según los sacerdotes, estaban bendecidas por Hathor para cuidar a los hijos reales. Neferura se dedicaba al pequeño faraón como si fuera su propia sangre. Lo arrullaba con suavidad, lo alimentaba y lo protegía incluso en sus momentos de descanso. Su figura era constante en las cámaras del infante, siempre con los ojos atentos,
siempre dispuesta a entonar melodías simples para acompañar los sueños del heredero. Sin embargo, desde que la reina confió la canción secreta a las sacerdotisas, Neferura comenzó a notar miradas extrañas posarse sobre ella. El sacerdote conspirador, ansioso por apoderarse de la melodía, sabía que el círculo de guardianas era impenetrable, pero también comprendía algo crucial: el niño nunca estaba sin su nodriza. Si alguien podía haber escuchado, aunque fuera un fragmento del canto prohibido, esa era ella. Una noche, mientras mecía al faraón en una cuna de oro y ébano, Neferura escuchó pasos suaves tras la puerta. Se tensó, apretando al niño contra su pecho. La sombra del sirviente infiltrado apareció apenas por un instante, observándola desde el umbral. Ella lo reconoció, sabía que aquel joven no tenía motivo alguno para rondar los aposentos del faraón. Pocas horas después, encontró en su lecho una marca extraña, un amuleto de obsidiana en forma de chacal. Era una advertencia, un recordatorio de que estaba siendo vigilada. Esa misma noche, soñó con Isis. En el sueño, la diosa le entregaba un brazalete de oro con símbolos de protección, y le susurraba: serás la guardiana de su respiro. Quien intente arrebatarle el sueño, deberá pasar primero por ti. Cuando despertó, encontró realmente en su muñeca un brazalete dorado que no había estado allí antes. Comprendió que ya no era solo nodriza, había sido marcada como protectora divina del faraón. Desde entonces, Neferura se convirtió en un obstáculo para los conspiradores. Su sola presencia parecía impregnar la estancia con una fuerza invisible, pero también sabía que por ello mismo se había convertido en el primer blanco de la traición. El silencio del palacio, profundo como el Nilo en la medianoche, fue roto por un suspiro de viento helado que se coló en la cámara del faraón niño. La lámpara de aceite titiló, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. El pequeño dormía en su cuna de ébano y oro, protegido por Neferura, la nodriza marcada. Ella lo observaba con devoción, acariciando el brazalete dorado que la diosa Isis le había concedido en sueños. De pronto, la temperatura descendió como si el mismo desierto hubiera exhalado un aliento gélido. El niño se agitó, y un leve gemido escapó de sus labios. Neferura lo abrazó, murmurando palabras suaves, pero supo de inmediato que aquello no era un malestar común. En las sombras de la cámara, el sirviente infiltrado se deslizó en silencio. Sus pasos eran apenas perceptibles, pero el brazalete de Neferura brilló con un destello súbito, revelando la intrusión. Ella giró de inmediato, enfrentándose a la silueta oscura. El intruso, con voz temblorosa, comenzó a entonar unas notas disonantes, una imitación torcida del canto sagrado que había escuchado en el templo. No era la canción completa, pero sí un fragmento mal formado. El efecto fue inmediato. El niño comenzó a llorar con un llanto agudo que resonaba como un eco doloroso en la sala. El aire vibró, las columnas parecieron estremecerse, y por un instante, las estrellas más allá de las ventanas parecieron apagarse. Neferura, aterrorizada, comprendió que aquella era la primera prueba. La canción prohibida no solo podía arrullar, también podía quebrar la calma y traer oscuridad. Con valentía, la nodriza se interpuso entre el intruso y la cuna. El brazalete dorado brilló con más fuerza, y sin comprender cómo, de sus labios brotó la melodía verdadera, la que Isis había confiado a las guardianas. Era pura, protectora, una ola de calma que contrarrestaba la versión corrupta del sirviente. El niño dejó de llorar y cerró los ojos, respirando profundo como si volviera al sueño seguro. El sirviente, en cambio, gritó como si lo hubieran quemado. Su cuerpo se retorció, incapaz de resistir la fuerza de la melodía auténtica, y huyó tambaleante por el pasillo, dejando tras de sí el olor a humo y miedo. Neferura cayó de rodillas, exhausta, con el niño aún dormido en sus brazos. Comprendió que su papel había trascendido el de cuidadora. Era ahora la primera línea de defensa contra quienes pretendían pervertir el canto sagrado. Esa noche, el eco de la canción volvió a resonar por los muros del palacio, y aunque el niño durmió tranquilo, todos los presentes supieron que el secreto ya había sido puesto a prueba. El sueño del faraón había sido interrumpido por primera vez. En las profundidades del palacio,
mientras el eco del enfrentamiento en la cámara del faraón aún resonaba en los pasillos. Alguien observaba y registraba cada detalle con precisión inquebrantable. El escriba de ojos grises. Su nombre era Menek, aunque pocos lo pronunciaban. No era un hombre común. Su mirada parecía atravesar los cuerpos para leer los pensamientos. Siempre en silencio, siempre presente, había sido escogido por los sacerdotes para llevar el registro secreto de los días del joven faraón. Sus tablillas de cera estaban repletas de símbolos, notas y dibujos que ningún otro escriba se atrevía a escribir. Aquella noche, Menek había visto al sirviente infiltrado entrar en la cámara. Había oído el falso canto y había presenciado cómo Neferura lo derrotaba con la melodía auténtica. Pero no se apresuró a intervenir ni a denunciarlo. En cambio, se sentó en un rincón oscuro y con su punzón grabó las palabras: el canto verdadero vence al impostor. La nodriza marcada es ahora guardiana no solo del sueño, sino del equilibrio mismo. Mientras los guardias recorrían el palacio buscando al sirviente fugitivo, Menek caminaba por los corredores como si supiera ya hacia dónde huía. Sus pasos lo llevaron hasta un patio solitario, donde la luna bañaba de plata las estatuas de Anubis. Allí encontró al joven conspirador, jadeante, con los ojos desorbitados. El sirviente lo vio y retrocedió. No me entregues, puedo compartir contigo el secreto, lo que sé del canto. Menek lo observó sin mover un músculo. Su voz cuando habló era suave pero cortante. El canto no se comparte, o lo sirves, o mueres por él. El sirviente trató de huir, pero de repente se desplomó. Nadie lo tocó, nadie lo persiguió. Simplemente cayó, como si su cuerpo hubiera cedido ante un peso invisible. Menek se inclinó sobre él, y en su tablilla escribió: el primero en traicionar la melodía ha sido borrado de la historia. No había sangre, solo silencio. Desde ese día, Menek comenzó a tomar un papel más activo. Ya no era solo el cronista de los hechos, sino también el juez silencioso que determinaba qué debía ser recordado y qué debía ser olvidado. Cada línea que trazaba en sus tablillas era una sentencia. Cuando volvió a la cámara del faraón, encontró a Neferura aún velando al niño, con el brazalete dorado brillando suavemente. La reina dormía agotada en un diván cercano. Menek se inclinó en un gesto reverente, pero sus ojos grises se clavaron en la nodriza con una mezcla de respeto y advertencia. Él sabía que la canción era más poderosa de lo que nadie sospechaba, y también sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir: registrarla como historia o usarla como arma. El Nilo, eterno y majestuoso, fluía como un espejo líquido bajo la luz de la luna. Desde los tiempos más antiguos, los egipcios habían visto en él no solo una fuente de vida, sino también un reflejo de los mundos ocultos. Aquella noche, el río se convirtió en escenario de un secreto que cambiaría el destino del faraón niño. Neferura había recibido órdenes de llevar al pequeño hasta la orilla del Nilo. La reina deseaba que el heredero fuera presentado en silencio a las aguas sagradas, como dictaba una antigua tradición. Antes de que un faraón pudiera caminar, debía ser mostrado al río que alimentaba la tierra de Kemet. Con el niño envuelto en lino blanco y el amuleto dorado sobre su pecho, Neferura lo sostuvo con ternura. A su lado, Menek, el escriba de ojos grises, observaba con la misma calma con la que grababa la historia. Su tablilla estaba lista, la barca ceremonial los esperaba. Sus remos cortaban el agua suavemente, produciendo un sonido rítmico que parecía acompañar el latido del río. A bordo, un pequeño grupo de sacerdotisas entonaba cánticos suaves, distintas de la canción prohibida, pero igualmente llenos de poder. Cuando la barca alcanzó el centro del Nilo, Neferura inclinó al niño para que su reflejo tocara las aguas. El pequeño abrió los ojos, y por un instante, su rostro se reflejó en el río como si fueran dos imágenes superpuestas, el niño real y otro, más antiguo, con rasgos de un faraón adulto, coronado con el Uraeus. Menek lo vio claramente, escribió con rapidez: el río muestra no lo que es, sino lo que será. De pronto las aguas comenzaron a agitarse. No era viento ni corriente,
Era como si el Nilo hubiera respondido al reflejo. Burbujeó en torno a la barca, y una voz grave emergió desde lo profundo. El canto protege, pero también encadena. Todos quedaron en silencio. El niño no lloró, solo observó el agua con calma, como si comprendiera. Las sacerdotisas elevaron sus brazos, intentando calmar la perturbación con plegarias a Hapi, el dios del río. Neferura, temblorosa, sostuvo al niño más fuerte, y sintió como el brazalete en su muñeca ardía. La vibración del metal la hizo entonar, sin pensarlo, un fragmento de la canción secreta. El río se calmó al instante, las aguas volvieron a su fluir sereno, y el reflejo del niño regresó a su estado natural. Pero todos los presentes comprendieron que el vínculo entre el canto y el Nilo era más profundo de lo que habían imaginado. Nenek guardó silencio, aunque su mirada era intensa. Sabía que el río había revelado una verdad peligrosa. La canción no solo protegía al faraón, sino que lo ataba a un destino que aún nadie comprendía. El niño faraón crecía entre protección y misterio. Pero Egipto nunca dormía en paz. Las fronteras del reino eran constantemente amenazadas por pueblos del desierto. Una noche, los vigías de Tebas trajeron noticias sombrías. Un grupo de nómadas armados avanzaba hacia las aldeas cercanas, saqueando con violencia. En el palacio, la reina convocó a los sacerdotes y a Menek, el escriba de ojos grises. La canción de cuna había sido creada para proteger al faraón, pero algunos comenzaban a preguntarse si podía extender su poder más allá del niño. Cuando los enemigos se acercaron, los soldados egipcios fueron enviados a combatir. Sin embargo, esa noche, en secreto, un grupo de sacerdotisas acompañó al ejército. En su centro, Neferura llevaba al niño en brazos, envuelto en lino blanco. Cuando el enfrentamiento se volvió inevitable, las sacerdotisas comenzaron a entonar la melodía prohibida. No era un canto de batalla, sino un arrullo suave que flotó sobre las arenas. El efecto fue devastador. Los caballos enemigos se inquietaron. Los guerreros comenzaron a sentir un cansancio inexplicable, como si una fuerza invisible los arrastrara hacia el sueño. El ejército enemigo se debilitó sin que una sola espada los tocara. Los egipcios, en cambio, se mantuvieron firmes, impulsados por la presencia del faraón niño. Menek, testigo de la escena, grabó en su tablilla: hoy la canción no arrulló al niño, sino a los enemigos. Lo que duerme al inocente, también puede quebrar al adversario. Pero en lo más profundo de su corazón, supo que habían cruzado un límite. El canto ya no era solo un escudo, se había convertido en un arma. Tras la victoria, los sacerdotes decidieron que el poder de la canción debía ser comprendido a fondo. Siguiendo señales antiguas, organizaron una expedición hacia el desierto occidental, donde se decía que los dioses habían dejado pruebas de su voz. La caravana avanzó entre dunas interminables. Neferura, Menek y las sacerdotisas acompañaban al niño faraón, que parecía dormir con un sosiego inexplicable. Las arenas se agitaban con el viento como si quisieran borrar sus pasos. Tras días de viaje, llegaron a un oasis oculto entre montañas. En el centro, una caverna con inscripciones cubiertas de polvo esperaba ser abierta. Menek descifró los jeroglíficos. Hablaban de un lugar donde el eco guardaba la memoria de las melodías divinas. Dentro, las paredes de la caverna resonaban con un murmullo extraño. Cuando las sacerdotisas cantaron, el eco respondió con una segunda voz, más antigua, como si la misma tierra devolviera el canto original. El niño faraón abrió los ojos y extendió la mano hacia el eco. El brazalete de Neferura ardió con luz intensa, y una inscripción invisible apareció en la roca. La canción no pertenece a los hombres, sino a los dioses. Usarla es atreverse a torcer el destino. El silencio que siguió fue sobrecogedor. Menek grabó en su tablilla: el canto no es creación humana, somos solo portadores de un fuego ajeno. La noticia de la misteriosa canción se había filtrado más allá de los muros del palacio. Comerciantes y viajeros hablaban en susurros de un canto que podía arrullar ejércitos enteros.
Esa leyenda llegó a oídos de forasteros sin escrúpulos, un grupo de mercenarios griegos y beduinos que deseaban apoderarse del secreto. Una noche sin luna, se infiltraron en Tebas. Con sigilo, atravesaron callejones y se ocultaron en los mercados vacíos. Su objetivo era claro: entrar al templo de Hathor, donde creían que se guardaba la canción. Las sacerdotisas guardianas estaban preparadas, habían percibido las intenciones de los intrusos. Cuando los ladrones irrumpieron, encontraron un templo envuelto en cantos. No eran armas las que los esperaban, sino voces unidas que transformaron el aire en un muro invisible. Los intrusos comenzaron a confundirse. Veían espejismos de columnas que se multiplicaban, pasillos que giraban sobre sí mismos y sombras que parecían perseguirlos. El canto no los arrullaba, los desorientaba hasta quebrar su voluntad. Neferura llegó al templo con el niño faraón. Los mercenarios, ya debilitados, cayeron de rodillas ante la visión del infante. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, murmuró: «No es un niño, es un dios dormido». Los ladrones huyeron, dejando atrás sus armas y su orgullo. Menek escribió: «El canto no solo duerme ni protege, también crea ilusiones que hieren más que el acero». El eco de los ladrones derrotados aún resonaba en Tebas, pero dentro del palacio crecía una amenaza más peligrosa: la traición desde el corazón mismo de la corte. El sacerdote conspirador, cuyo nombre era Kamet, llevaba años ansiando el poder oculto en la melodía. Los intentos fallidos de su sirviente no habían hecho más que avivar su ambición. Ahora sabía que la canción podía no solo arrullar al faraón, sino someter a ejércitos enteros. En secreto, Kamet había reunido a un pequeño círculo de seguidores dentro del palacio: guardias ambiciosos, escribas resentidos y sirvientes con hambre de poder. Su plan era simple: obtener aunque fuera un fragmento de la canción y utilizarlo para desplazar a la reina y a las guardianas. Una noche, bajo la excusa de un ritual de protección para el niño, Kamet logró ingresar a la cámara del faraón. Allí estaban Neferura y Menek. La nodriza, desconfiada, se colocó entre el sacerdote y la cuna. «No busco dañarlo», dijo Kamet, con voz suave. «Solo deseo reforzar su destino». Pero sus ojos lo traicionaban, brillaban con la codicia de quien no quiere proteger, sino dominar. Menek observaba, silencioso, mientras Kamet comenzaba a entonar una versión torcida de la melodía que había memorizado a través de sus espías. El brazalete de Neferura ardió, y ella respondió con el canto auténtico. La habitación se llenó de dos melodías enfrentadas, una pura y otra corrupta. El aire vibró, los objetos temblaron, y el niño comenzó a llorar con fuerza. Menek finalmente intervino. Con un movimiento rápido, arrojó arena sobre el fuego de la lámpara, apagando la luz. En la oscuridad, solo la voz de Neferura permaneció firme, ahogando la de Kamet. El sacerdote retrocedió, derrotado por la pureza del canto, pero no huyó. Juró en silencio que volvería, y que la próxima vez no estaría solo. Esa misma noche, tras la confrontación con Kamet, la reina cayó en un sueño profundo. Su cuerpo estaba agotado por el peso de las intrigas, pero su espíritu fue llevado más allá del mundo de los hombres. En el reino onírico, se encontró en un vasto campo iluminado por estrellas infinitas. Allí, una figura se aproximó. Era una mujer majestuosa, envuelta en un manto azul oscuro bordado con constelaciones. Su rostro irradiaba ternura infinita, y sin palabras, la reina la reconoció: la Madre Eterna, la representación divina de todas las madres, el espíritu de Isis, en su aspecto más protector. La Madre Eterna le habló con voz dulce pero firme: «Tu hijo no es solo tuyo, es hijo del pueblo y de los dioses. Su cuna es el altar del destino. El canto lo protege, pero cada vez que se entona fuera de su lecho, la balanza se inclina hacia la oscuridad. Vigila a quienes desean usarlo como arma, porque su poder no fue creado para la guerra, sino para preservar la vida». La reina lloró, comprendiendo que debía renunciar a verlo como un simple niño. Era un puente entre lo humano y lo divino, y ella solo sería su guía por un tiempo.
Cuando despertó, su primera acción fue acudir a Neferura. Le tomó la mano y la miró a los ojos. No eres solo nodriza, le dijo, eres su segunda madre. Si yo caigo, tú serás su amparo. Neferura se arrodilló, con lágrimas de devoción. A partir de ese día, entre ambas se selló un lazo más fuerte que cualquier juramento, una maternidad compartida. Esa misma noche, tras la confrontación con Kamet, la reina cayó en un sueño profundo. Su cuerpo estaba agotado por el peso de las intrigas, pero su espíritu fue llevado más allá del mundo de los hombres. En el reino onírico, se encontró en un vasto campo iluminado por estrellas infinitas. Allí, una figura se aproximó. Era una mujer majestuosa, envuelta en un manto azul oscuro bordado con constelaciones. Su rostro irradiaba ternura infinita, y sin palabras, la reina la reconoció, la Madre Eterna, la representación divina de todas las madres, el espíritu de Isis, en su aspecto más protector. La Madre Eterna le habló con voz dulce pero firme. Tu hijo no es solo tuyo, es hijo del pueblo y de los dioses. Su cuna es el altar del destino. El canto lo protege, pero cada vez que se entona fuera de su lecho, la balanza se inclina hacia la oscuridad. Vigila a quienes desean usarlo como arma, porque su poder no fue creado para la guerra, sino para preservar la vida. La reina lloró, comprendiendo que debía renunciar a verlo como un simple niño. Era un puente entre lo humano y lo divino, y ella solo sería su guía por un tiempo. Cuando despertó, su primera acción fue acudir a Neferura. Le tomó la mano y la miró a los ojos. No eres solo nodriza, le dijo, eres su segunda madre. Si yo caigo, tú serás su amparo. Neferura se arrodilló, con lágrimas de devoción. A partir de ese día, entre ambas se selló un lazo más fuerte que cualquier juramento, una maternidad compartida. Pasaron semanas en calma, pero esa calma estaba teñida de un presentimiento. Una noche de luna llena, las sacerdotisas organizaron un ritual secreto en los tejados del templo de Hathor. El objetivo era reforzar la protección del faraón niño bajo la mirada de los astros. Neferura llevó al pequeño envuelto en lino dorado, mientras la reina observaba desde un balcón cercano. Menek, como siempre, registraba cada detalle en silencio. Las sacerdotisas formaron un círculo alrededor del niño y comenzaron a entonar la canción sagrada. La melodía se elevó hacia el cielo nocturno, mezclándose con el resplandor de la luna. Entonces ocurrió algo insólito. Las estrellas parecieron responder, titilando al compás de las notas. La luna brilló con tal intensidad que su reflejo iluminó toda la ciudad de Tebas. Los habitantes desde sus casas escucharon un eco suave que los envolvió en calma. Muchos se arrodillaron, convencidos de que el faraón era la encarnación viva de Horus, pero no todos lo vieron como bendición. Kamet, desde las sombras, observaba con furia. La canción estaba uniendo al pueblo bajo la fe en el niño rey, debilitando sus propios planes. Juró que encontraría la forma de romper esa armonía. Esa noche, Tebas se durmió bajo la luz de la luna y el arrullo del canto, pero en algún lugar, las sombras ya trabajaban para oscurecerla. El poder de la canción se había manifestado ya en múltiples formas, como arrulo, como escudo y como arma. Ante los acontecimientos recientes, las sacerdotisas temieron que la melodía pudiera perderse o, peor aún, caer en las manos equivocadas. Por ello decidieron crear una copia escrita del canto, un registro que pudiera sobrevivir incluso si las voces de las guardianas eran silenciadas. En la penumbra del templo de Hathor, bajo columnas adornadas con flores de loto talladas, se celebró un ritual solemne. El escriba Menek fue llamado para trazar la partitura en un pergamino de papiro sellado. No era una tarea sencilla, las notas eran representadas mediante jeroglíficos especiales que brillaban cuando se entonaban en voz alta. Menek trabajó durante horas, con las sacerdotisas recitando en susurros cada fragmento. La tinta usada no era común, estaba hecha con polvo de malaquita y resina sagrada, mezclada con agua del Nilo en luna llena. Cuando el pergamino estuvo completo,
las letras parecían palpitar como si tuvieran vida propia. Este registro no debe ser leído por ojos profanos, dijo la sacerdotisa anciana. Será guardado en un sarcófago vacío, bajo los cimientos del templo. Solo los dioses decidirán cuándo saldrá a la luz. Neferura, con el niño en brazos, observó el proceso con inquietud. Comprendía la necesidad de preservar el canto, pero también temía que cualquier registro físico pudiera tentar a los traidores. Menek, en silencio, ocultó un pensamiento: si un día todos callan, yo sabré dónde buscarlo. El pergamino fue sellado en lino, cubierto con cera, y colocado en un pequeño sarcófago de piedra. Sobre la tapa, grabaron el símbolo del ojo de Horus, como advertencia y protección. Esa noche, el canto quedó guardado en piedra y tinta, destinado a dormir junto con el faraón mismo. Semanas después del selado, rumores inquietantes comenzaron a circular. Sombras se movían en la necrópolis de Tebas, el lugar donde reposaban los faraones anteriores. Los guardianes nocturnos aseguraban escuchar pasos cuando todo estaba en silencio, y algunos afirmaban haber visto luces azules moverse entre las tumbas. Neferura, preocupada, acudió al templo con el niño. Las sacerdotisas decidieron investigar, pues sospechaban que Kamet buscaba entre las tumbas pistas de la melodía. Menek se unió a la expedición nocturna, llevando consigo su tablilla. La necrópolis estaba envuelta en silencio sepulcral. Las antorchas iluminaban jeroglíficos que parecían observar a los vivos con ojos de piedra. A medida que avanzaban, escucharon claramente pasos que no eran los suyos. De pronto, de entre la oscuridad surgieron figuras. No eran simples hombres, sino guardianes espectrales, espíritus de antiguos servidores de los faraones. Su piel era translúcida, sus ojos vacíos brillaban como carbones apagados, y sus voces eran susurros arrastrados. ¿Quién osa perturbar el sueño eterno?, preguntaron al unísono. Las sacerdotisas respondieron entonando fragmentos de la canción sagrada. Los espectros se detuvieron, como si la melodía los reconociera. Neferura alzó al niño, y el brazalete brilló intensamente, proyectando un resplandor dorado que calmó a las apariciones. Menek anotó con rapidez: el canto no solo pertenece a los vivos, también guarda poder sobre los muertos. Los pasos en la necrópolis no son enemigos, sino guardianes de un secreto más antiguo que el faraón mismo. Las figuras espectrales se desvanecieron lentamente, dejando tras de sí un silencio más profundo. Pero todos comprendieron que algo se había despertado. La canción ahora estaba ligada también al mundo de los muertos. Mientras en Tebas los secretos se intensificaban, más allá del mar Mediterráneo, llegaban rumores de una canción egipcia, capaz de someter a hombres y dioses. Estos susurros alcanzaron a un viajero griego llamado Nicandros, un erudito errante fascinado por los misterios de Oriente. Nicandros llegó a Tebas disfrazado de comerciante. Con cabellos oscuros, barba cuidada y túnica sencilla, se mezclaba entre los mercaderes del mercado. Su verdadero interés no era la compra ni la venta, sino la canción que todos nombraban en susurros, y que algunos aseguraban haber oído flotar desde los templos. Una tarde, cerca del Nilo, Nicandros escuchó a un anciano cantar fragmentos de un arrullo. No era la melodía completa, pero suficiente para inquietarlo. Decidió investigar, convencido de que la clave para comprender la grandeza de Egipto estaba en aquella música. Con astucia, comenzó a acercarse a Menek, fingiendo ser un estudioso de jeroglíficos. El escriba, aunque desconfiado, aceptó conversar. En largas charlas, Nicandros intentó obtener pistas, pero Menek siempre respondía con frases enigmáticas. No todo lo que suena debe ser repetido. Algunas notas no pertenecen a este mundo. Nicandros no desistió. Una noche, oculto entre los muros del templo, escuchó el eco distante de las sacerdotisas practicando el canto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había oído algo tan sublime. Sin embargo, comprendió también el peligro. En sus escritos, dejó anotado: no es música humana. Es como si el universo mismo cantara en secreto. Quien robe esta melodía no obtendrá gloria, sino ruina. Así,
el viajero se convirtió en un testigo extranjero del misterio y en el primer guardián silencioso que, desde otra tierra, entendió que el canto debía permanecer oculto. En el templo de Hathor, las sacerdotisas preparaban un ritual que no consistía en cantos, sino en movimientos. Se llamaba la danza del loto, un acto secreto en el que la melodía prohibida no se entonaba con la voz, sino con el cuerpo. Cada gesto, cada giro, cada paso representaba una nota del canto sagrado. La reina madre y Neferura acudieron con el faraón niño. El templo estaba decorado con flores de loto flotando en recipientes de agua y lámparas de aceite que proyectaban sombras ondulantes sobre los muros. Al comenzar, las sacerdotisas avanzaron en círculo, moviendo sus brazos como pétalos que se abrían y cerraban. El sonido de tambores y sistros acompañaba sus pasos, pero el verdadero poder estaba en la secuencia de sus movimientos. Menek observaba con fascinación, aunque nadie cantaba, podía escuchar la melodía en su mente. El niño, en brazos de Neferura, abrió los ojos y sonrió. Sus dedos se movían al ritmo de la danza, como si ya conociera la secuencia. De pronto, un loto en el altar central se abrió de manera sobrenatural, irradiando una luz dorada que cubrió a todos los presentes. Menek notó, la canción vive no solo en el sonido, sino en el gesto. El cuerpo mismo puede cantar. Un fenómeno inusual agitó Tebas. Los sacerdotes anunciaron un eclipse solar. El pueblo temía, pues creían que era una señal de caos. La reina convocó a las guardianas para proteger al niño faraón durante el evento. Al iniciarse el eclipse, la luz del sol se oscureció lentamente, hasta que el día se volvió noche. El aire se llenó de murmullos, los animales se inquietaron, y el Nilo pareció detenerse. En la cámara real, Neferura acunaba al niño, que comenzó a llorar con desesperación. El brazalete brilló, pero no bastaba. El cielo entero parecía luchar contra la calma. Las sacerdotisas entonaron la canción secreta, y las notas se elevaron hacia el cielo oscuro. Al instante, el llanto del niño cesó, y un resplandor dorado surgió de su amuleto. El eclipse, aunque continuó, se volvió menos aterrador. El pueblo, al ver la calma regresar, interpretó que el faraón había contenido la furia del sol. Kamet, el sacerdote traidor, observaba desde la multitud. Para él, fue la prueba definitiva de que el canto podía alterar los cielos, y juró, una vez más, que haría lo necesario para poseerlo. Tras el eclipse, el pueblo proclamó al faraón como hijo del sol, convencidos de que su poder provenía directamente de Ra. El niño aún en su cuna ya era venerado como un dios viviente. Los sacerdotes organizaron un festival en su honor. Procesiones recorrieron Tebas, músicos tocaban tambores y flautas, mujeres lanzaban flores de loto al aire, y los artesanos alzaban estatuillas doradas del niño faraón. Durante la celebración, Menek reflexionaba, el pueblo ha unido su fe a un canto que no comprenden. No saben que es una espada de doble filo. Neferura, en cambio, veía en la devoción del pueblo una esperanza. Mientras llevaba al niño en brazos, la multitud gritaba su nombre, convencida de que sería el soberano más grande de Egipto. En un momento solemne, las sacerdotisas entonaron la melodía suavemente desde un balcón del templo. El pueblo cayó en silencio, y una calma milagrosa descendió sobre la ciudad. El canto no se convirtió en arma ni en escudo, fue un vínculo de fe. Pero Kamet, desde las sombras, miraba con furia. Cada vez más gente veneraba al faraón gracias a la melodía. Para él, aquello era intolerable. No lo sabía aún, pero sus planes lo llevarían. El faraón niño había sobrevivido a intrigas, eclipses y conspiraciones, pero su fragilidad seguía siendo evidente. La reina, temiendo por su vida, ordenó que se forjara un objeto único, una máscara dorada que lo acompañaría en todos sus rituales y que, según los sacerdotes, podía canalizar la fuerza del canto sagrado. Los artesanos de Tebas trabajaron durante semanas en silencio, fundiendo oro traído del desierto y piedras preciosas recogidas del Sinaí.
La máscara no debía ser un simple adorno, sino un amuleto viviente. Su superficie reflejaba el rostro sereno del niño, con ojos de obsidiana que parecían mirar hacia el más allá. En la frente un escarabajo de lapislázuli fue incrustado como símbolo de renacimiento y protección. La ceremonia de entrega se realizó en el templo de Hathor. El niño, en brazos de Neferura, fue colocado en el centro del altar. La máscara dorada fue descendida sobre su rostro mientras las sacerdotisas entonaban la melodía prohibida en susurros. Cuando la máscara se ajustó, un resplandor recorrió la sala. El niño no lloró, sino que sonrió bajo el oro como si aquella pieza lo reconociera. En ese momento, todos comprendieron que el objeto había absorbido parte de la canción. Menek anotó con solemnidad: la máscara es el eco material del canto. No protege solo al cuerpo, sino también al alma. Pero entre los asistentes, Hamet observaba con los ojos ardientes de ambición. Ahora sabía que no necesitaba dominar la canción entera. Si lograba poseer la máscara, tendría en sus manos un fragmento del poder divino. Con la creación de la máscara dorada, la reina comprendió que algún día el canto y el niño deberían descansar juntos en un lugar donde nadie pudiera arrebatarlos. Por ello ordenó preparar un sepulcro secreto, distinto de las tumbas reales tradicionales. No sería un lugar de muerte, sino un santuario viviente, destinado a preservar el poder hasta el fin de los tiempos. En el corazón del Valle de los Reyes, artesanos y sacerdotes comenzaron a excavar bajo la mayor discreción. Las paredes fueron cubiertas con escenas que narraban la historia del canto, la reina recibiéndolo de Isis, Neferura defendiéndolo, y las sacerdotisas entonándolo bajo la luna. En el centro de la cámara, se preparó un sarcófago vacío, destinado no al cuerpo, sino al pergamino sellado con la partitura de la melodía. El día del cierre, el niño faraón fue llevado en procesión al sepulcro. Aunque vivo, su presencia debía consagrar el lugar. Neferura lo sostuvo mientras las sacerdotisas entonaban la melodía una última vez. El eco rebotó en las paredes, impregnándolas como si la piedra misma hubiera aprendido la canción. Cuando el sarcófago fue sellado con el pergamino dentro, un estruendo recorrió la cámara. El aire se volvió denso, y una voz invisible murmuró: el canto duerme con la piedra. Quien lo despierte sin derecho, caerá con ella. Menek, conmovido, escribió: el sepulcro no guarda solo un papiro, guarda la voluntad de los dioses. La entrada fue cerrada con bloques de piedra y oculta tras falsas paredes. Solo unos pocos conocían su ubicación. La reina juró que nadie, salvo el propio faraón cuando creciera, podría abrirlo. Pero a lo lejos, en la oscuridad, Hamet sonreía. Ahora tenía un nuevo objetivo, no solo la máscara, sino también el sepulcro donde dormía la canción. Tras celar el sepulcro, las noches en Tebas comenzaron a sentirse más pesadas, como si un espíritu recorriera los corredores del palacio. Los guardias afirmaban ver destellos de luz azulada en los pasillos, y algunos escuchaban pasos aunque no hubiera nadie. Neferura fue la primera en notarlo claramente. Mientras acunaba al faraón, sintió una presencia detrás de ella. Se giró y no vio nada, pero el brazalete en su muñeca brillaba como advirtiendo que alguien estaba allí. Esa misma noche, en sus sueños, se le apareció una figura sin rostro, envuelta en un manto transparente que dejaba ver un resplandor interior. La voz que escuchó no era humana ni divina, sino un murmullo que vibraba en su corazón. Soy el guardián invisible, no pertenezco a los vivos ni a los muertos. Mi deber es velar por el canto, incluso si los hombres lo traicionan. Desde entonces, las apariciones fueron frecuentes. Cuando Hamet intentó acercarse de nuevo a la cámara del niño, fue arrojado al suelo por una fuerza invisible. Cuando un sirviente trató de tocar el brazalete de Neferura, cayó en trance y despertó aterrado. Menek escribió: el canto no está protegido solo por mujeres y piedra. Un espíritu eterno lo custodia. Nadie puede verlo, pero todos sienten su poder. El guardián invisible se convirtió en sombra y escudo, una advertencia viva de que el canto era intocable. El tiempo comenzó a avanzar, lento e implacable. La canción seguía viva en labios de las sacerdotisas,
pero con cada generación, el círculo se hacía más pequeño. Algunas guardianas murieron en secreto, otras dejaron solo fragmentos a sus sucesoras. Neferura envejeció, siempre al lado del faraón, hasta que él mismo alcanzó la adolescencia. Pero incluso entonces, el canto se mantenía oculto. Con el tiempo, la reina murió, Neferura partió al más allá, y el niño faraón se convirtió en un hombre. La melodía lo acompañó hasta su última noche, cuando su cuerpo fue depositado en la tumba que contenía la máscara dorada. Los siglos pasaron, Tebas se convirtió en ruina, el imperio cambió de manos, y las arenas del desierto cubrieron templos y estatuas. La canción quedó atrapada en muros, pergaminos sellados y ecos invisibles. El guardián invisible permaneció, vagando entre tumbas y ruinas, esperando. A veces, viajeros escuchaban murmullos extraños en la necrópolis, pero los tomaban como supersticiones. Menek, antes de morir, escribió una última tablilla. El canto no morirá, aunque nadie lo recuerde. Dormirá en silencio, esperando al oído que lo despierte. El silencio se convirtió en su refugio. Siglos después, el eco de la canción despertó en un sueño moderno. El Dr. Samuel Idris, arqueólogo incansable, había dedicado su vida a descifrar los misterios del Valle de los Reyes. Sus noches estaban plagadas de sueños extraños. Escuchaba una melodía dulce, casi imperceptible, que lo llamaba desde la arena. Un día, guiado por una corazonada, encontró una entrada olvidada tras una tormenta de arena. Descendió con su linterna y halló jeroglíficos que narraban la historia: una reina, una nodriza, sacerdotisas, un niño con máscara dorada. Samuel desenrolló un papiro enterrado bajo piedras y polvo. Al leerlo, reconoció lo imposible: era una partitura musical. Sintió un escalofrío. Cada nota parecía querer escapar del papel. Esa noche, en su tienda de campaña, soñó con Neferura, quien le entregaba al niño faraón en brazos y le decía: el canto nunca muere, solo espera, tú eres su nuevo testigo. Samuel despertó con lágrimas en los ojos. Comprendió que su hallazgo no era arqueología común, había tocado un eco inmortal. La canción estaba lista para ser escuchada de nuevo. El Dr. Samuel Idris no podía dormir. Desde que había encontrado el papiro con la partitura, las noches eran invadidas por un mismo sueño, un canto que surgía desde la arena, suave y persistente, acompañado de la visión de un niño envuelto en lino dorado. Una madrugada, incapaz de resistir, Samuel abrió el papiro y decidió leer en voz alta algunos jeroglíficos. No fue un canto, sino un simple murmullo de las palabras inscritas. Sin embargo, el efecto fue inmediato. El aire en la tienda de campaña vibró, la lámpara parpadeó, y un eco invisible llenó el espacio. Cerró los ojos y se vio transportado a un vasto desierto iluminado por estrellas. Allí estaba el faraón niño, no como cuerpo frágil, sino como un espíritu envuelto en luz dorada. A su lado, Neferura apareció joven y firme, con el brazalete brillante. «Has despertado lo que dormía», dijo ella con voz solemne. «El canto es llave y prisión. Quien lo pronuncie llama al faraón desde su cuna eterna». Samuel sintió un escalofrío. El niño lo miraba fijamente, y sus ojos reflejaban siglos de historia. El arqueólogo extendió la mano, pero el niño no se acercó. En cambio, entonó una nota breve, apenas un suspiro. El suelo tembló. El eco de esa nota se expandió como un trueno contenido durante milenios. Samuel abrió los ojos y despertó sobresaltado. Estaba en su tienda, pero la lámpara se había apagado y en la arena, bajo la lona, vio marcas pequeñas, como huellas de pies infantiles. Menek lo había profetizado siglos atrás. El canto no muere, solo espera un oído que lo despierte. El faraón había despertado, aunque fuera como sombra en los sueños, y ahora, Samuel era parte de esa vigilia. Decidido a seguir las visiones, Samuel volvió al sepulcro secreto que había descubierto. Guiado por las notas del papiro, descendió con cuidado hasta una cámara que no había explorado antes. Allí en el centro, encontró un monumento distinto a cualquier sarcófago,
una cuna de piedra, tallada con jeroglíficos que narraban la historia del faraón niño. La cuna no estaba vacía. Dentro, había un cuerpo diminuto envuelto en lino dorado, con la máscara sobre su rostro. El tiempo lo había conservado como si aún durmiera. El arqueólogo sintió un nudo en la garganta. Aquel no era un mito, sino un niño real que había sido enterrado como rey y protegido por la melodía. El silencio era sobrecogedor. Samuel sintió que debía arrodillarse. Al hacerlo, escuchó un eco suave, un arrullo, tan claro como si Neferura estuviera presente. El brazalete, colocado en la muñeca del pequeño cuerpo, brilló tenuemente, como si lo reconociera. Samuel extendió la mano, pero una fuerza invisible lo detuvo. El guardián invisible apareció, translúcido y silencioso. No lo atacó, pero susurró en su mente: no despiertes lo que duerme en piedra. La cuna es su templo y su prisión. Samuel retrocedió, comprendiendo el peso del secreto. Aún así, el canto seguía vibrando en sus oídos. Supo que no podía revelarlo al mundo académico. Ningún museo ni universidad podía contener algo tan poderoso. Se inclinó sobre el niño y murmuró: dormirás seguro, pero tu eco vivirá conmigo. Y en ese instante, la cuna de piedra vibró levemente, como si aprobara sus palabras. El Dr. Samuel Idris salió del sepulcro con el corazón agitado. No era solo un hallazgo arqueológico, sentía que el pasado lo había marcado. Esa noche, mientras revisaba sus notas, la melodía volvió a sonar, no desde afuera, sino desde dentro de su mente. Al cerrar los ojos, la visión fue distinta. Ya no estaba solo en el desierto, ni en la cámara funeraria. Se hallaba en un espacio extraño, una mezcla de tiempo y memoria, donde las paredes eran jeroglíficos vivos, y las estrellas formaban constelaciones que narraban historias. Allí estaban Neferura, la reina madre, Menek y hasta el guardián invisible. Todos lo miraban, pero no a él, sino a través de él. Samuel comprendió algo inquietante. No era un espectador cualquiera. Ahora era el canal, los ojos mediante los cuales el pasado observaba al presente. La canción de cuna no solo había sido creada para arrullar al faraón niño, sino también para alcanzar a quienes, siglos después, se atrevieran a escucharla. En la visión, Neferura se acercó con el niño faraón en brazos. El pequeño abrió los ojos y miró directamente hacia Samuel, como si pudiera ver al espectador moderno a través de él. El eco no es nuestro, ahora vive en ti, susurró Neferura. Samuel se estremeció. De pronto la visión se fragmentó en escenas fugaces: el nacimiento del faraón, la danza del loto, el eclipse negro, los ladrones derrotados, la máscara dorada, el sepulcro cerrado. Todo pasaba como un torrente de imágenes, hasta que una última apareció con claridad: el rostro del niño bajo la máscara, mirando al espectador como si lo reconociera. Cuando Samuel despertó, comprendió que ya no podía escapar. El canto no era un hallazgo enterrado en tumbas, sino un legado que lo había escogido. Y, más allá de él, a todo aquel que escuchara o leyera su historia. Los ojos del pasado estaban ahora en los ojos de quienes presenciaban la canción. El Dr. Samuel Idris, todavía sacudido por la visión en la que los ojos del pasado se fundieron con los suyos, decidió observar el cielo esa noche. En el desierto, lejos de la ciudad, extendió el papiro sobre la arena y miró hacia arriba. El firmamento estaba cubierto de estrellas, brillando con una claridad que parecía sobrenatural. De pronto, escuchó la melodía una vez más, pero no venía de su memoria ni de la tierra, provenía de lo alto. El eco de la canción vibraba en las constelaciones. Cada estrella titilaba al compás de una nota, y poco a poco, Samuel comenzó a comprender que el canto no era solo un secreto de Egipto, sino un fragmento del cosmos. Las figuras celestes se movieron como si fueran parte de una danza. Orión alzó su arco, Sirio brilló con una intensidad desconocida, y el cinturón de estrellas se alineó como una partitura gigante escrita en fuego. Samuel cayó de rodillas, fascinado y aterrado. Comprendió que el canto no fue creado por los sacerdotes, ni siquiera por los dioses de Egipto, sino que era anterior.
un susurro eterno que los hombres habían recibido como custodios. La voz de Neferura resonó en su mente, como eco de siglos. El cielo nunca calla, solo espera que alguien escuche. Cuando la melodía se apagó, Samuel supo que el canto no pertenecía ya a tumbas ni papiros, estaba grabado en las estrellas, listo para ser oído por quien supiera mirar. Tras contemplar el eco en las estrellas, Samuel regresó a su campamento con el corazón cargado de revelaciones. Pero esa noche soñó de nuevo, y en el sueño no lo recibió Neferura, ni el faraón niño, sino Menec, el escriba de ojos grises. El escriba se presentó con su tablilla luminosa, y lo miró con dureza. Has oído lo que no debía oírse, has visto lo que debía permanecer oculto. El canto no es un regalo, sino una prueba. Quien lo porte, llevará sobre sus hombros el peso del equilibrio. Samuel intentó responder, pero Menec lo interrumpió. La canción puede arrullar, puede proteger, puede matar y puede engañar. Ya fue usada como arma, ya fue usada como escudo. Tú tienes la elección, transmitirla al mundo o sellarla en el silencio. Pero escucha, si decides compartirla, abrirás una herida que ni las estrellas podrán cerrar. En el sueño, el escriba lo llevó ante una visión, un mundo moderno, donde multitudes escuchaban la melodía. Al principio, todos se conmovían, lloraban y se abrazaban, pero luego, los rostros se torcieron, algunos caían dormidos, otros se agitaban como poseídos, ejércitos enteros caían bajo su influjo. ¿Ves? No es un canto, es un destino. Quien lo use sin pureza, despertará la oscuridad. Samuel despertó empapado en sudor, con el papiro frente a él. Dudó, sabía que su deber como arqueólogo era compartir su hallazgo, pero también comprendía que aquello no era un simple documento histórico, sino una fuerza capaz de alterar a la humanidad. Al mirar el papiro, notó que una línea de tinta brillaba como fuego y se desvanecía lentamente, dejando una última inscripción que no había estado antes. El canto vive, pero la elección es tuya. Sé guardián o sé traidor. Samuel entendió que la advertencia no era solo para él, era eterna, destinada a cualquiera que, en cualquier época, descubriera la canción de cuna del faraón. Samuel Idris, todavía temblando por las visiones, decidió descender de nuevo al sepulcro. El papiro en sus manos parecía latir como un corazón vivo. Con cada palabra que leía en voz baja, la cámara resonaba con un eco profundo. De repente, la cuna de piedra comenzó a vibrar. El sarcófago donde descansaba el faraón niño se iluminó, y la máscara dorada resplandeció con intensidad. El guardián invisible apareció, agitado, como si tratara de detener lo inevitable. El cuerpo envuelto en lino se movió. Samuel retrocedió con horror y fascinación. Una nota grave llenó la sala. No era él quien cantaba, sino el propio niño desde su sueño eterno. La melodía sagrada había despertado en él un pulso que buscaba volver al mundo. Pero el despertar no se completó. Justo cuando los vendajes comenzaron a desprenderse, un estruendo sacudió la cámara. Bloques de piedra cayeron del techo, como si la tumba misma se negara a permitir aquel retorno. El canto se cortó bruscamente, interrumpido por el rugido de la roca. Samuel logró escapar entre el polvo y los escombros. Al girar la vista por última vez, vio al guardián invisible inclinarse sobre la cuna, y con un gesto imponente cerrar el despertar. El arqueólogo cayó de rodillas en la arena, jadeando. Había presenciado lo imposible, el faraón había intentado volver, pero la tierra y el guardián lo habían impedido. Menec lo había advertido en sueños: no todo lo dormido debe despertar. De regreso en su campamento, Samuel apenas podía respirar. Había sentido el poder de un faraón a punto de despertar, y había comprendido que el canto nunca moriría. Esa noche, bajo el cielo estrellado, abrió el papiro una vez más. No se atrevió a leerlo, pero lo sostuvo frente a la luz de la luna. Las notas brillaban débiles, como si todavía respiraran. Entonces lo entendió: la melodía no pertenecía ni a él ni a los sacerdotes antiguos. No era propiedad de reinas ni de guardianas. Era inmortal,
porque vivía en múltiples formas, en el canto, en la danza, en el agua del Nilo, en el brillo de la máscara dorada, en los susurros de las estrellas. El guardián invisible apareció frente a él, no con hostilidad, sino con calma. Le transmitió un mensaje sin palabras. La canción seguirá existiendo, incluso si tú callas. Otros la oirán, otros la soñarán. Nunca desaparecerá. Samuel guardó el papiro en un cofre de madera, pero supo que ya no importaba si lo destruía o lo preservaba. El canto estaba inscrito en el universo mismo. Antes de dormir, soñó por última vez con Neferura. Ella sostenía al niño y sonreía. Nuestro tiempo terminó, pero el canto es eterno. Vívelo, no lo encierres. Cuando despertó, Samuel lloró. Comprendió que su papel no era liberar al faraón ni difundir la melodía, sino ser el último guardián humano en una cadena interminable. La melodía seguía sonando en el viento, y seguiría mucho después de que él ya no estuviera. El desierto quedó en silencio tras las últimas visiones del Dr. Samuel Idris. El papiro descansaba cerrado en su cofre, y el arqueólogo comprendía que su papel estaba cumplido. No debía liberar la canción al mundo, sino custodiarla. Pero el eco de la melodía ya no pertenecía solo a él. Esa noche, el viento recorrió las dunas con un susurro suave como un arrullo. No era Samuel quien lo escuchaba esta vez, sino todos los que observaban la historia. En la penumbra el espectador sentía la misma vibración que el faraón niño sintió siglos atrás. Una nota breve, pura, que atravesaba el tiempo y el espacio. Era como si las arenas, las tumbas y las estrellas hubieran conspirado para entregar la canción a un nuevo oído. Las figuras del pasado aparecieron una última vez: Neferura con el niño en brazos, la reina madre, las sacerdotisas en círculo, Menek con su tablilla luminosa, el guardián invisible y hasta Samuel Idris. Todos miraban en la misma dirección, hacia ti. Neferura habló, pero no con voz audible: la canción ya no nos pertenece, ahora es tuya. Protégela, guárdala en tu corazón, y nunca la uses con ambición, porque la melodía que arrulla también puede destruir. Las estrellas titilaron, y en su luz se dibujó la partitura eterna. El eco llegó hasta los huesos de quien la escuchaba, una mezcla de ternura y advertencia. El niño faraón, aún dormido bajo su máscara dorada, abrió los ojos solo un instante. Sus pupilas negras miraron directamente al espectador, y luego volvió a cerrarlos en un sueño eterno. El viento cesó, el canto se desvaneció, pero la sensación permaneció. La melodía ya había despertado en el corazón de quien fue testigo. Samuel cerró los ojos en paz. Su último pensamiento fue claro: la canción nunca termina, simplemente encuentra nuevos guardianes. Y ahora quien escucha estas palabras se convierte en uno de ellos. Hoy hemos caminado juntos entre arenas y estrellas, siguiendo el eco de una melodía que permaneció oculta durante milenios. Hemos visto cómo un simple canto de cuna podía ser arrullo, escudo y advertencia, y cómo su poder trascendió la vida de un faraón, atravesó el silencio de los siglos y llegó hasta nosotros. Pero más allá de templos, tumbas y guardianes invisibles, lo esencial no está en las piedras ni en los papiros, sino en el corazón de quien escucha. Porque esta canción, más que un secreto del pasado, es un recordatorio eterno. El verdadero poder no se halla en dominar, sino en proteger; no en poseer, sino en custodiar. Ahora tú que has sido testigo de esta historia, llevas un fragmento de la melodía en tu interior. Ella te acompañará en silencio, como un susurro suave en medio de la oscuridad. Recuerda siempre que cada canto guarda dos rostros: puede arrullar o puede destruir. La elección, como advirtieron los antiguos, está en ti. Gracias por dejar que las arenas del tiempo y las voces del pasado hablen a través de este relato. Que la canción de cuna secreta del faraón nunca muera, mientras alguien la recuerde.